Sean todos muy bienvenidos. Estamos aquí en los estudios de BBG Ministries y traemos otra programación para ustedes. Esperamos que se disfruten con nosotros. Quiero recordarles antes de todo que hace 2 años, 3 años atrás, en 2015, tuvimos una presentación similar a la que tenemos ahora, una plática sobre la salvación. Y en esa ocasión hicimos la pregunta: ¿se pierde la salvación? Y dimos razones en favor y razones en contra de esa pregunta. Y la pueden encontrar en BBG Ministries, en la página de YouTube. Hoy en día también tenemos este mismo tema, pero lo traemos desde un ángulo un poquito diferente, es decir, desde el ángulo de ustedes que nos están viendo, y queremos compartir con ustedes esas inquietudes o preguntas que muy probablemente han estado en la mente de muchos de ustedes. Así es que para eso estamos aquí con estos 4 caballeros que nos van a ayudar a contestar estas inquietudes o preguntas que algunos de ustedes hicieron, nos están haciendo o en alguna vez han hecho. Y pues quiero darle la bienvenida a mis hermanos. Sean todos bienvenidos, gracias por tomar su tiempo y estar aquí con nosotros en los estudios de BBG Ministries para ayudarnos a hablar sobre este tema de la salvación, una continuación a ese otro video que hicimos ya en el 2015. Así es que, bueno, sin más que esperar, quiero presentarles aquí a mis hermanos. Y voy a empezar aquí con mi hermano Ruiz, hermano Roberto Ruiz. Él es pastor de la Iglesia Bautista Hispana Anderson Road, aquí por el sur de Houston. Recién llegado aquí, viene desde Mesa, Arizona. Él fue pastor allá por 10 años y nuestro hermano pastor Ruiz tiene un doctorado en ministerio con énfasis en evangelismo, misiones y crecimiento, si dije eso correcto, hermano. Correcto. Allá de Dallas Theological Seminary, un buen seminario de Dallas. No sé si quieres saludar, hermano, al público aquí. Solamente, hermano Wences y hermanos, a todos, gracias por la invitación, y es un placer poder compartir lo que Dios nos ha dado. De gracia y de gracia estamos dispuestos también a dar. Gracias, hermano Roberto. También aquí a mi lado tengo a nuestro hermano Jesús Amaya, y nuestro hermano Jesús Amaya ya ha estado al frente de la cámara de BBG Ministries. Nuestro hermano Jesús es pastor también, pastor de la iglesia, si no me olvido, la iglesia Templo Bautista Yo Soy. Mi hermano fundó la iglesia hace 14 años con su esposa, sus hijos, y están ahí al norte de Houston. Hermano Jesús, gracias por tenerte aquí. Estamos muy orgullosos de tenerte aquí en BBG Ministries. No sé si también quieres dar un saludo, enviar un saludo. Buenas noches, mis hermanos. Pues para mí es un privilegio compartir con gente tan maravillosa como ustedes y pues aprender de las experiencias que cada uno va a exponer ahora. Y en cuanto a la iglesia, sí, pues fue un grupo de hermanos que yo fui parte de ellos. Qué bueno, hermano. Pues gracias. Tenemos aquí a mi lado izquierdo a nuestro hermano Juan Rivera, y nuestro hermano Juan Rivera es presidente de diáconos en la iglesia Anderson. Nuestro hermano Juan también es casado, felizmente casado con sus hijos, y vino al Señor a una temprana edad, de 17 años, ¿correcto, hermano Juan? Así es. Pues gracias, hermano Juan, por tenerte, que están aquí con nosotros, y pues gracias por la oportunidad de tomar el tiempo de estar con nosotros. Gracias. Aquí a mi lado derecho, finalmente tenemos a nuestro hermano José Estrada. Y nuestro hermano José Estrada es casado, felizmente, con su esposa, ya de 38 años, ¿no, hermano José? Sí. Y también es diácono y sirve a la iglesia Anderson también. Así es que gracias a todos ustedes, varones y caballeros, por estar aquí con nosotros. Y sin más que decir, pues vamos a comenzar con ese tema de la salvación y contestar a esas inquietudes que algunos de ustedes hicieron tal vez tienen o han hecho, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar aquí a mi lado derecho
con nuestro hermano José Estrada. Hermano José Estrada, uno de los temas que se habla en la cuestión de la salvación es, hace referencia a Filipenses 2:12, donde habla dice el texto, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Haciendo una pregunta, ¿está queriendo decirnos que el texto que trabajemos por nuestra salvación con mucho temblor porque la podemos perder? Pues aquí la verdad, gracias hermano por la pregunta. Aquí el texto lo está diciendo, ¿verdad? Que la parte B, que trabajemos en el verso 12, ahora estén ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. La pregunta, ¿verdad?, que te hace, pues, el público hace, es porque si no trabajamos la salvación se pierde. Respecto a la salvación, ¿verdad? Filipenses 12, y es un tema bastante controversial. Han habido muchos comentarios en cuanto a eso, muchas preguntas, y la gente se sigue preguntando, hay inquietud, pero en esta noche vamos con la ayuda de nuestro Señor, vamos nosotros a poder enfatizar en cuanto a eso. La pregunta aquí indica de que si no trabajamos se pierde. La respuesta, yo tengo algo que decirles, ¿verdad? Y les puedo garantizar de que no se pierde, por la razón de que respecto a la salvación, Filipenses 2:12 dice ocupados, o sea, la profundiza en nuestra salvación, o sea, la salvación personal, así como los exhorta a estar ocupados en la salvación. Es muy diferente a estar ocupados, ¿verdad? Es muy diferente estar ocupados en la salvación, es distinto a estar ocupados para la salvación, ¿verdad? Es una diferencia, trabajar para eso. Efesios, ¿verdad?, los ayuda, Efesios 2:10 los ayuda en cuanto a la salvación. La salvación no es por gracia se salva. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios lo dio, ¿verdad? Y eso nadie por obras para que nadie, ¿verdad? Entonces, el estar ahí, si es por obras, el trabajar, dije, ocupado, Pablo está enfatizando de que los hermanos filipenses estaban ellos, ¿verdad?, la salvación, ocupados en vuestra salvación. El ocuparse no es de lo que ya tenemos, ¿verdad? La salvación ya la tenemos, y eso es por gracia. Lo bueno es que es también la única razón por la que recibimos la salvación es por fe. Nadie por obras para que nadie. Y la única razón para nosotros poder ser salvos es por la fe, que también no es nada de nosotros, es un don de Dios. Dios puso la fe en nosotros y nosotros, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el versículo nos ayuda en cuanto Filipenses, Efesios los ayuda en cuanto que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Entonces, ocuparlos, eso es siempre. Tenemos que estar ocupados en vuestra salvación siempre. No es ocuparse tal vez en lo que usted piensa, en lo que usted ha entendido, en lo que usted le han explicado, sino que estar en Cristo. Somos criados en Cristo para una nueva vida. La vida es una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar ocupados siempre, siempre, para poder nosotros estar, porque la salvación es continua.
¿verdad? Es continua. Fuimos salvados por gracia, es el pasado, ya somos salvos por la gracia de Dios. Pero la salvación es continuamente. En el mundo donde estamos tenemos que estar trabajando siempre por nuestra salvación. Ya la tenemos, ya la tuvimos, pero en cuanto al cuerpo, si nosotros pensamos, somos ya el cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ahora, para dejar en claro esto, si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cómo cree que vamos a ser nosotros cortados? Si fuéramos un dedo, si fuéramos una mano del cuerpo de Cristo, no puede ser separado. Entonces la salvación es continua. Nosotros tenemos que seguir ocupados en nuestra salvación, ¿verdad? Y eso tenemos que reflejarlo, ¿verdad? Y estar seguros en quién hemos creído y quién nos salvó. Nadie por obras para que nadie se glorifique. Es algo muy claro. Más adelante vamos a entender, este es apenas el principio. Así que... Ok, gracias hermano. Creo que ya contestaste la próxima pregunta que te tenía. La has explicado muy bien y has hecho una distinción entre una cosa y la otra, ¿no? Gracias por tu aporte, hermano. Pues creo que esa es buena manera de entenderlo, ¿no? No para la salvación, porque ya la tenemos, ¿no? Entonces, qué bien, hermano. Pues vamos a continuar. No sé si alguno de mis hermanos tiene algún comentario que añadir o... Me gustaría sí añadir un poquito en cuanto al texto mismo, de la mejor manera de que podemos entender el pasaje. Hay un sector en el cristianismo que se aboca a interpretar los textos bíblicos como se leen directamente, sin contemplar el contexto, sin contemplar tanto el contexto anterior o posterior al pasaje. Dice el pasaje: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si seguimos leyendo, vemos que ocuparse de la salvación no es cuida tu salvación que la vas a perder, porque ese no es el contexto ni la intención del apóstol, sino más bien vive como lo que eres. Es decir, ejercítate como un hijo de Dios ahora. Dice el verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y los textos que continúan dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sí, brilla como hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Gracias, hermano. Muy buena aportación también. Otra de los asuntos que se pregunta allá dentro del público es la pregunta que se hace frecuentemente, y no, seguro que todos nosotros de alguna manera hemos escuchado esta próxima pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano Juan Rivera, ¿cómo respondes tú a esa pregunta? Amén, muchas gracias por la invitación. Así como dijo nuestro pastor, ¿verdad? Hay un dicho, ¿verdad? Acerca de sacar un texto fuera de contexto resulta en pretexto. Entonces, como ha dicho nuestro pastor Ruiz, es importante ver el contexto y ver los capítulos anteriores, los capítulos después. Eso nos va a dar un poquito más de claridad en cuanto a la interpretación del texto. Estamos en el libro de los Hebreos. Ahí está la pregunta en Hebreos 2, capítulo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora es importante ver el contexto y ver el libro de los Hebreos, a quien fue escrito esta carta, esta epístola fue dirigida hacia la audiencia judía. Como el propio nombre de la epístola lo dice, Hebreos. Y vemos que el apóstol Pablo, algunos piensan que el apóstol Pablo lo escribió, algunos dicen que no, pero aquí el autor del libro de los Hebreos se está dirigiendo a los hebreos, a los judíos, y podemos ver tres grupos dentro de esta carta que se está dirigiendo. Vemos el primer grupo es aquellos judíos que no eran cristianos, aquellos judíos que observaban la ley de Moisés,
aquellos judíos que tal vez no habían escuchado el Evangelio, pero se está dirigiendo hacia ellos, otro grupo en la cual se dirige esta carta, esta epístola, es a los judíos cristianos, aquellos judíos que ya habían aceptado el Evangelio, la palabra de Dios, y probablemente todavía practicaban algunos ritos religiosos del judaísmo, y el apóstol, el autor de Hebreos está tratando de dirigirse hacia ellos. Otro grupo también que vemos es aquellos judíos que no eran cristianos, pero que de alguna forma habían escuchado el Evangelio y lo tenían de una forma intelectualmente, lo conocían, pero no, esas personas no se habían entregado a nuestro Señor Jesucristo. Tenían un conocimiento intelectual del Evangelio, pero no se habían entregado por completo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que este tres grupos de personas se estaba dirigiendo el autor del libro de los Hebreos. Muy bien, entonces estamos hablando acerca del contexto. El contexto vemos ahora en el primer capítulo del libro de los Hebreos. En sí el autor trata de demostrar que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Aarón, que Jesús es superior al sacerdocio en sí, y lo está mostrando, y empieza en el capítulo número 1 demostrando que Jesús es mayor que los ángeles. Pero si notan los primeros versículos del capítulo número 1, dice ahí: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice: en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Ahora bien, vemos ahí en el capítulo número 1 que nos muestra el autor de Hebreos que en la antigüedad Dios usaba a sus profetas para que Él hablara hacia el pueblo. Es la forma en la cual Dios se comunicaba con el pueblo de Israel a través de sus profetas. Pero ahora en día, ahora en este tiempo, el autor de Hebreos les está diciendo ahora, Dios ahora se está dirigiendo hacia la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante mencionar esto porque en este contexto es en el cual nos encontramos. Veamos entonces allí en el versículo número 3 del capítulo 2, que es la pregunta. Dice ahí: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bueno, entonces, ¿a quién se está dirigiendo allí en el versículo número 3? Porque note que el autor dice ahí: ¿cómo escaparemos nosotros? Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, si lo quiere interpretar literalmente, nosotros, está diciendo el autor que nosotros podemos perder nuestra salvación si la descuidamos. No es así el caso. Vemos ahí en el versículo número 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros? Seguramente el autor de Hebreos se está dirigiendo a este grupo de judíos, se está dirigiendo así como un hebreo. Así lo podemos leer así, el versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros? Grupo de hebreos, grupo de judíos. Y vemos ahí, más adelante dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, otra nota importante que podemos ver, si leemos el versículo 1, nos dice: por lo tanto es necesario con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Ahí otra vez vemos que el autor de Hebreos se une a este grupo en la cual se está dirigiendo. Dice: por lo tanto es necesario que con más diligencia andemos. Él se une a este grupo de judíos, de hebreos, y no necesariamente está diciendo que él se está deslizando, como dice ahí en la última parte del versículo número 1, sino que simplemente él se está agregando a este grupo en la cual él se está dirigiendo. Vemos ahí entonces el versículo número 2, nos dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y su desobediencia recibió justa retribución. Entonces la pregunta es: ¿cómo escaparemos? La respuesta es que no podemos escapar. Si en el Antiguo Testamento Dios juzgó al pueblo de Dios severamente, podemos decir que
a través de esta salvación que ha sido anunciada, Dios lo hará de la misma forma. Y debemos recordar que el autor de Hebreos está demostrando que Jesús es superior, que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Si en el antiguo pacto se castigaba severamente, ahora el nuevo pacto seguramente Dios va a castigar de la misma forma o más severa, porque podemos decir que Jesús es mejor, el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Entonces ahí, como hemos visto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Podemos decir que no hay forma de escapar. Dios va a traer juicio a aquellos que llegan a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano Juan. Y fíjate que yo creo que uno de los problemas que hay con esta pregunta es que la gente, como tú dijiste al principio, toma una frase fuera de contexto y se quedan con esa frase. Y nos quedamos con esa frase y suena muy, es una pregunta muy amenazadora para el que la oye, ¿no? Porque uno se aterroriza de escuchar esa pregunta y dice, pues no, ¿cómo la voy a escapar? Entonces tengo que hacer algo al respecto a eso. Y es ahí, yo creo, donde hay parte de lo que tú has dicho, ¿no? La tomamos fuera de contexto y la palabra ahí y la pregunta pues se vuelve algo que comúnmente sentimos que debemos de hacer algo al respecto, ¿no? No sé si alguno de mis hermanos quiere hacer... Para yo quiero decir algo, pero me quiero adelantar. Rapidito. Sí, y vuelvo, y es un caso similar al anterior. A primera instancia leemos y decimos, wow, eso dice. Y hay que preguntarnos o repreguntarnos, ¿es verdad eso lo que dice realmente? Hermano Juan ha dado una amplia exposición del contexto, y yo precisaría ese contexto en los primeros 2 versículos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y aquí es donde viene una primera clave. Oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a explicar a qué se refiere deslizarse. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa resolución, nosotros ¿cómo escaparemos si descuidamos lo que oímos? El texto no se refiere al cielo mismo, no se refiere al lugar que Cristo preparó para mí, o la salvación eterna que nos ofrece en Cristo. Se refiere a la doctrina, es decir, a la enseñanza. Está hablando a los hebreos, ¿sí? En este caso está hablando a los hebreos que no han alcanzado la salvación, es decir, que no son cristianos. Sabemos que el Evangelio vino, los apóstoles fueron judíos, y que hubo conflicto en el libro de los Hechos cuando hebreos venían al cristianismo, ¿sí? Pero también gentiles. Y una situación ahí de adaptación con gentiles y hebreos, pero no todos los hebreos vinieron a Cristo. Entonces, cuando dice, ¿cómo escaparemos de esa reprensión o retribución o castigo? Si, diríamos, si nosotros descuidamos esa doctrina que hemos escuchado. Dice el verso 3, después dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, vuelvo a la doctrina, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hemos estado exponiendo que los dones espirituales, y que lo que Dios dio como profecía fue algo necesario para confirmar el mensaje del Señor, el mensaje de los apóstoles, donde está el fundamento para nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere ahí ese pasaje? ¿A la salvación misma, es decir, al cielo, al paraíso mismo que nos espera? No, se refiere a la doctrina. Si nosotros como judíos o hebreos descuidamos ese mensaje que ha sido confirmado por el Espíritu Santo mismo y las obras del Espíritu, por los milagros, ¿cómo escaparemos de esa revolución? Es decir, este es un llamado para todos aquellos que no son creyentes, que se les lleva el mensaje de Cristo y rechazan el mensaje. La pregunta es, si tú rechazas el mensaje de salvación, ¿cómo escaparás de la retribución? Ahí está. Sí. Gracias, hermano, por esa explicación. Pues continuamos con esta plática aquí. Ahora me gustaría hablar con nuestro hermano Jesús Amaya. Hay una pregunta que se hizo, hermano Jesús Amaya, y espero que tú nos puedas ayudar con esta pregunta. Y la pregunta es esta, que pregunta la gente, ¿qué me dicen de los que obtuvieron la salvación, conocieron la palabra y ahora están en el infierno?
Y ahí pues no sé si en algún momento puedes también tocar quiénes son los que van al infierno, ¿no? Pero ¿qué me dices, hermano Jesús? Gracias, mi hermano. Pues una de las cosas que decía el hermano Luis es muy cierto, ¿no? La cuestión está de que muchas veces la gente hace el enfoque en lo que nosotros podemos hacer. A veces partimos de la idea de que nadie está gratis. Nos enseñan eso desde pequeño, entonces cuando venimos a los pies del Señor, como que vamos con esa idea. Los judíos vinieron al Señor y lo primero que hicieron fue traer sus ritos. Salieron de Egipto y lo primero que hicieron fue traerse los dioses de Egipto. Y entonces tenían una tendencia a creer o hacer su propia religión en vez de obedecer a la ley del Señor. Y por ejemplo, si vamos nosotros a Juan 6:37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, el hermano Luis dijo algo muy importante, y siento que es bueno volverlo a mencionar. Cuando mucha gente venía y caminaba con Jesús, no precisamente era porque le aceptaba y le conocía a Jesús. Podemos ver dos personajes simples, ¿ok? Quiero ir rápido. Era, por ejemplo, Judas. Judas estuvo con él, Judas comió con él, Judas era el que se encargaba de la economía. Judas era un tipo, wow, impresionante, pero nunca le conoció. O sea, entonces, oh no, Judas se perdió. No, Judas nunca se perdió porque nunca fue parte de eso. Ahora hay una gran diferencia. Nosotros decimos, podemos ver a Pedro. Y Pedro era el tipo, ¿no? El clásico cristiano que caía, lo negaba y era impulsivo. Pero vemos el fin de Pedro. Pedro fue un hombre estable, firme. Nunca Jesús lo echó fuera porque verdaderamente vino con el corazón. O sea, la cuestión está que la salvación no depende de nosotros, sino depende de Él. Porque si nosotros decimos, ok, yo necesito hacer esto para ser salvo, nosotros estamos hablando de obras. Y mi hermano aquí definió que para ser salvos nosotros no necesitamos obras. Los judíos que pensaban era fe, los judíos que se creían cristianos, ¿no? Fe más la ley, fe más circuncidarte, fe más esto. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Sí, fe más irte de rodillas, fe más hacer esto. No, nosotros no podemos hacer eso. Para la salvación nosotros no podemos hacer nada. Estamos trabajando para la santificación. Entonces, cada día nosotros necesitamos aprender de esto. No hay manera de que un cristiano transformado, sellado por el Espíritu Santo, regenerado, lavado por la sangre de Cristo, se pierda. No hay manera. Y dice la palabra de Dios, el verso número 39, siempre en el capítulo 6 de Juan. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dice la Biblia que es perfecta. Entonces, la voluntad de Dios es salvarnos. Y Dios, dice la palabra de Dios, no es hombre para que se arrepienta. Dios no va a estar jugando a decir, si hoy tienes el cielo, mañana lo tienes. Hoy tienes el cielo, mañana lo tienes. No, la salvación es algo firme y es algo de lo que nosotros podemos estar seguros. Es algo de lo que nosotros podemos avanzar. No porque esté en nosotros, sino porque está en el Señor. Y podemos hablar una infinidad de pasajes acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que Dios ha predestinado para con nosotros. El hombre no fue creado, quiero ubicarlo, el infierno no fue creado para el hombre, el infierno fue creado para Satanás, pero la desobediencia del hombre entonces ha seguido ese camino. Así que, ¿quiénes van al infierno? Aquellos que desobedecen. La palabra de Dios dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el propósito de Dios es que todos tengamos vida eterna. ¿Quiénes se pierden? Los que no creen en el Hijo. También la carta de Juan dice que el que tiene el Hijo tiene la vida.
y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, es de una manera tajante. El Señor es claro, es fuerte, es conciso en decir, ok, no hay otra fórmula. La gente dice, lo que yo haga, no, eso no cuenta. Es lo que Cristo hizo, lo que Cristo hizo por nosotros. El Calvario fue un lugar maravilloso. El Calvario siempre estuvo ahí, pero el Calvario fue maravilloso después de que Cristo fue allí. Así que eso es mi aporte. Gracias, hermano. Okay, gracias, hermano, eso es excelente. Bueno, pues vamos a continuar. Hermano Roberto Ruiz, la gente tiene muchas preguntas y una de las preguntas que hacen es referente a lo que ya hemos tocado brevemente, no aludido, y es, ¿hay tal cosa como el pecado de apostasía? O también la gente tiene dudas y preguntas acerca de qué es la apostasía. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de esto, hermano Roberto? Sí, con mucho gusto. Aunque antes quisiera yo agregar algo, no me voy a sumar a lo que el hermano Maya ya ampliamente explicó con toda precisión, pero sí al auditorio para que tengan en cuenta una cosa, que a veces se plantean preguntas que están fuera de base. Es decir, la pregunta que mi hermano Maya contestó con tanta puntualidad está fuera de base, tiene una contradicción y tiene dos inconsistencias. Dice esa pregunta, ¿qué me dicen de los que obtuvieron la salvación, conocieron la palabra y ahora están en el infierno? Contradicción número uno es que si fueron salvos no están en el infierno, fueron salvos porque la salvación es eterna. Inconsistencias, ¿qué me dicen de los que obtuvieron salvación? ¿Tú qué sabes quién es salvo y quién no? Dice la Escritura que el Espíritu Santo, el que salva, regenera, el que nos da nacimiento espiritual, es el que nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Solo el Espíritu Santo. Que veamos a alguien en el templo, que porque llegó ahí se sumó, y porque hasta canta y aplaude, asumir que él es ya hijo de Dios, es una falacia, es un error. Entonces esa es la primera encuesta. La otra es, ¿qué me dices de los que obtuvieron salvación, conocieron la palabra y ahora están en el infierno? ¿Quién te dice a ti que están en el infierno? Sí, creo que sería breve responderles, bueno, los que están en el infierno son los que estuvieron en la iglesia, pero nunca fueron creyentes, a los que el Señor Jesús les dirá en su trono, cuando le juzgue a las naciones, tú me dijiste Señor, Señor, y no todo el que me dice Señor, Señor entrará. No te conozco, apártate de mí. Entonces ahí está el grupo de aquellos que estarán en el infierno, pero que militaron tal vez en la iglesia. Bien. Cambiando ya la temática y atendiendo a tu pregunta, mi hermano Wences, la apostasía es un pecado, no hay duda de eso. Pero es un pecado como el pecado de idolatría, es un pecado, diríamos, como el pecado de incredulidad, es un pecado como el pecado de la blasfemia, que la blasfemia es imperdonable. La incredulidad también, pero la blasfemia es realmente una incredulidad prolongada, consistente. Entonces, sí es un pecado. La cuestión es plantearnos quién es el que cae en ese pecado de apostasía. Definiendo la apostasía, vemos que la palabra griega significa colocarse afuera. Ese es el sentido que da, apartarse. Es renunciar, es salir, es abandonar, es rebelarse a una profesión, vamos a decir, a un seguimiento, a una doctrina, o a la doctrina total. El abandono consistente o completo de la doctrina militada. No estoy diciendo apropiada o recibida como una persona que se convirtió a Cristo. Ahora bien, esa es más o menos la respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes son los que caen en apostasía? A lo largo de la Escritura podemos ver que la apostasía es un tema no nuevo, es un tema desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo mismo de Israel renunciaba a Dios, se rebelaba contra Dios, apostataba mismo de sus creencias. En el Nuevo Testamento vemos a los discípulos dejando a Jesús, volviendo atrás. Cuando dice la Escritura, y muchos de sus discípulos volvieron atrás, vuelvo y digo otra vez con la lectura, creemos que eran discípulos como los apóstoles. No, la palabra discípulo significa seguidor.
Y dice que multitudes lo seguían. Cuando dice entonces que sus seguidores o sus discípulos, está hablando a veces de multitudes. Eran gente que escuchaba de él, que por algunos motivos, a lo mejor a veces por la misma comida que daba Jesús, iban por la comida, iban por una sanidad, iban buscando algún beneficio. Y llegó un momento que pues, lo abandonaban, pero no eran genuinos, no sé si no eran, en este caso, convertidos. Espero haber contestado esa pregunta. Yo creo que es la misma, pues mucha gente hace la afirmación: si la salvación no se pierde, no habría apostasía. Y creo que esa afirmación es una falacia de pensar, un error de manera de pensar, porque la gente está asumiendo lo que quieran probar ya, ¿no? Inicialmente ya empiezas demostrando que lo que quieres probar es realidad, pero eso es una... Hay dos pasajes que se usan muy frecuentemente, que aparentemente sí nos dan sabor así como que sí se puede un cristiano apostatar y perder su salvación. Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas. El estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El apóstol Pedro, como judío, está coincidiendo en cierta forma con lo que Hebreos también maneja, Hebreos en el capítulo 6, de otro pasaje crítico, en donde parece ser que sí, los creyentes pueden apostatar y vuelven a un estado peor del que tenían, pero en realidad el contexto de este pasaje, segunda de Pedro, es los falsos profetas. Él está hablando de la falsa doctrina, de los falsos maestros. Fíjense, él les llama, en ese capítulo 2, ¿sí? Les llama, por ejemplo, que son nubes vacías, les llama tercos, les llama atrevidos, blasfemos, irracionales, inmundos, manchas, fuentes sin agua, nacidos para destrucción. Estás hablando así de un hijo de Dios regenerado, sellado por el Espíritu Santo. O sea, un hijo de Dios justificado por la fe en Jesucristo, adoptado legalmente como hijo de Dios. Que esa persona viene a ser ahora un atrevido, terco, blasfemo, irracional, inmundo. No, el contexto está hablando de gente que ha estado cerca, pero no ha sido genuino en su conversión a Cristo. Entonces, el otro pasaje está en Hebreos, como dije, capítulo 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando se lee por primera vez, da la impresión, pero si nos profundizamos un poquito vemos, ¿sí?, que ellos recayeron y que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Entonces el contexto habla aquí de esto. Vamos a ponerlo en el escenario primero. Iluminado, bueno, sí se puede ser iluminado y rechazar a Jesucristo. Puedo entender el Evangelio y rechazarlo, pero no puedo ser salvo sin ser iluminado. Esas son las dos cosas que hay que entender. Pues hay gente que puede llegar a la iglesia y entender la dinámica. Y en este pasaje está hablando de esas gentes que recibieron los favores de sanación, vieron el portento, vieron el milagro, vieron el prodigio, lo experimentaron en su propio cuerpo tal vez, recibieron alguna sanidad, disfrutaron de ese, vamos a decir, de ese salpicón, como diríamos, del Espíritu Santo, pudieron ser bautizados, si quieres, en agua, pudieron participar de la cena del Señor, porque fíjense lo que dice el texto ahí, dice, gustaron del don celestial, se habla de gustar, de saborear. Entonces es una aplicación al bautismo y es una aplicación a la cena del Señor. Participaron, fueron gente que tenía todo, así toda la apariencia. Si el autor de Hebreos, sea Silas o sea Pablo, hubiera querido decir exactamente, son cristianos nacidos de nuevo, regenerados, que ahora rechazan el mensaje y rechazan su fe y renuncian y apostatan de su fe
y no hay remedio para ellos, lo diré con toda transparencia. Pero el texto no dice eso. El texto no habla de recibir ni de tener al Espíritu Santo. El texto, hermanos, no dice que es imposible que sean otra vez restaurados en una relación con Dios. Está diciendo el texto que es imposible que ahora se arrepientan, porque lo que han logrado simplemente es unirse una vez más, ¿sí?, a aquel pueblo junto con Pilatos, a gritar: crucifica otra vez a Jesús. En ese sentido están regresando todo este entorno y están despreciando el mensaje. Es como cuando dice en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta doctrina, esta enseñanza, este mensaje de Dios, el mensaje del Mesías? Entonces estamos siendo renuentes, pero ya sabiendo. Cuando el Señor estaba en la cruz, el Señor dijo en sus últimas palabras: Señor, perdónalos a esos judíos que gritaban: crucifícalo, porque no saben lo que hacen. En este caso, les está advirtiendo el escritor de los Hebreos: ustedes sí saben lo que están haciendo. Así que una vez que ustedes lo hacen, es imposible que ustedes procedan al arrepentimiento. No porque Dios no quiera salvarles, sino porque ustedes mismos se han puesto en un estado, en una situación que ya les es imposible arrepentirse. Entonces está hablando de un caso así, en esa dimensión, y no es un caso global en el cual cualquier creyente, bueno, entonces ahora tú vas a apostatar de tu fe, porque entonces rompes, vas en contra de muchas doctrinas, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, haces a Dios mentiroso, Jesucristo es un mentiroso. Jesucristo dijo en Juan 10, ¿sí?, todas las ovejas que el Padre me ha dado, ninguna voy a perder y no perecerán jamás. Entonces, si asumimos que la apostasía, que aún está más que nada en su esplendor, porque es un cumplimiento, diríamos, profético, ¿sí?, de los últimos tiempos, lo dice Timoteo, en los últimos tiempos vendrán, apostatarán de la fe. Eso es un evento también profético en cuanto a la venida del Señor, lo dice Tesalonicenses, que antes que Cristo venga, dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y hoy estamos en el mayor ejercicio de la apostasía, donde vemos una apostasía individual, cuando una persona ya se retira de la iglesia y se pone contra la iglesia, o cuando una iglesia total ha dejado los valores y principios cristianos, que le llamamos apostasía colectiva. Una iglesia perdida por completo, un grupo social. Entonces, y eso es algo que los espectadores entiendan que es algo que está experimentando el mundo hoy, y sobre todo la iglesia. Es un fenómeno profético, gente está renunciando. Entonces, ¿hasta qué punto un cristiano genuino, un hijo de Dios, nacido de nuevo, puede abandonar su fe? Es decir, yo puedo abandonar la fe en un sentido sin necesariamente perder mi salvación. ¿Por qué? A veces pecamos por falta de fe, y a veces por negligencia, o a veces hasta con el entendimiento hacemos algo contrario a Dios. Estás atentando contra esa misma fe que tienes. Estamos hablando de una fe gradual, una fe, no tenemos toda la fe, estamos creciendo en fe y en la gracia. Entonces, de cierta forma diríamos que fallamos en esa fe, ya estamos apostatando, no nada que ver, porque el apóstata renuncia sistemáticamente a la doctrina total de lo que una vez militó, de lo que una vez concibió, ¿sí?, pero no como una persona convertida. ¿Por qué? Como les digo, creer que esto es real y que un cristiano genuino apostata y pierde su salvación, te lleva a por lo menos estar en contra, ¿sí?, de 18 doctrinas que garantizan la salvación, que es obra de Dios totalmente para el ser humano. Entonces, eso la gente no lo contempla. Se van al texto literal, eso es lo que yo creo, y cuídate, ¿no? Siembran, tengan mucho cuidado, siembran confusión, hay un sentir de inestabilidad, como decía mi hermano Amayo, pastor Amaya: hoy soy salvo, mañana quién sabe, si hoy pego ya perdí. Yo creo que tenemos que regresar a los rudimentos básicos del cristianismo. Una persona es salva cuando el Espíritu Santo le regenera, le da vida espiritual. Eres un nuevo ser en Cristo. Ese nacimiento espiritual, no hay palabra en toda la Biblia que diga que tú dejas de ser ese bebé, es decir, vuelves a morir. Tú resucitas espiritualmente por el poder del Espíritu Santo. Resucitas espiritualmente. Entonces un pecado te lleva a volver a morir.
Eres sellado con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo entra a tu vida y es el sello, es las arras, es la garantía de tu salvación eterna. ¿Hay algún pasaje bíblico que diga que porque un cristiano le falló la fe, o es un cristiano, hizo algo malo, ahora ese sello desapareció? Ahí está la me recuerdo lo que le pasó al ladrón en la cruz, ¿no? Que le dijo Jesús, hoy mismo estarás en el cielo. En otras palabras, no fue mucho después, sino que la afirmación de Jesús fue bien, muy cabrón, muy bien aceptada. O sea, hoy mismo estarás en el cielo, un hombre murió en pecado. Así es que, bueno, pues... Y lo que dijo el hermano, por ejemplo, en la carta de Juan dice, hijitos míos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenéis con Dios, no es el justo. Sí. Recordaba cuando el hermano hablaba acerca de la predicación de Adrian Royer, y me gustó mucho que él hace una paráfrasis, ¿no? Acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo se desvía, va y ya sabemos toda la historia y termina en el chiquero. Pero el hijo pródigo piensa, reacciona y dice, voy a ir a la casa de mi padre. Pero Adrian Royer hace una palabra y dice que un cerdo le dijo, oye, voy contigo. Y se fue el cerdo con él, ¿no? O sea, eso no dice la Biblia, es una parábola. Entonces él viene y dice, voy a ir contigo, ok, vamos. Cuando llega allá lo reciben y todo. Entonces el cerdo quiere entrar a la casa de su padre y le dice, no, va a entrar a la casa de mi padre, tienes que bañarte, tienes que lavarte, tienes que comportarte bien. Entonces resulta que el cerdo lo bañan, lo preparan y hacen todo y entra a la casa del padre. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo cree usted que el cerdo puede estar sin ir al fango? La naturaleza del cerdo es estar en el fango. La naturaleza del hijo es estar en la casa de su padre. Ahí podemos entender cuando alguien es hijo y alguien no es hijo. Entonces dice el rollo, entonces el cerdo dijo, no, yo estoy incómodo aquí, volveré a la casa de mi padre. El cerdo vuelve al chiquero. Eso es lo que dice Pedro también. Dice que el puerco vuelve a revolcarse, ¿no? Y el perro vuelve al vómito. La Biblia jamás habla de que los hijos de Dios son perros y son cerdos. Lo que está hablando es de aquellos que escucharon la palabra de Dios, de aquellos que una vez dijeron, a lo mejor estuvieron a tu lado, a mi lado, estuvieron sentados en la misma barca. El mismo día que yo levanté la mano, o que cualquiera levantó la mano para Cristo, pudo haber tomado la decisión, pero nunca tomó la decisión de su corazón. La Biblia dice que aquellos que confesaren con sus labios y aceptaran en su corazón, hay muchos que han confesado con sus labios, pero no en su corazón. Sí. Hay muchos que le llaman Señor, hay muchos, como decir hermano, que hicieron milagros y, oh sí, ya por eso, no mi hermano, dice la palabra de Dios que aquel día le dirán Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre sanamos enfermos, pero en tu nombre, y el Señor le va a decir, malditos hacedores de maldad, vosotros no os conozco, fuera. Entonces la salvación no depende de lo que nosotros hacemos, la salvación es de Dios. Y el salvo verdaderamente no va a vivir una vida de pecado. No estamos diciendo, nadie está diciendo de que somos salvos y podemos ir al mundo a pecar. No. Evidencia de un salvo es que no está incómodo, que está incómodo en el redil del chiquero. El Señor ha cambiado nuestra vida. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo. No es por perseverar hasta el fin que somos salvos. Es que los salvos perseveramos hasta el fin. Si hay algo que la gente se pregunta, bueno, si no es así, entonces, ¿por qué la advertencia a los cristianos? Hay un doble propósito en eso. Por un lado es el mensaje es a los pastores. ¿Sí? ¿Para qué? Confirmar la fe de los salvos y distinguirse entre la cizaña y el trigo. Es decir, es una advertencia porque el fenómeno de la apostasía, si la apostasía siempre redunda o cae, y la persona apóstata termina siendo un falso maestro, a promover falsas doctrinas, porque eso ha hecho, se ha apartado de la sana doctrina, se ha vuelto contra la sana doctrina y ahora difunde una perversidad de doctrina. Y dice entonces, bueno, el propósito es que estemos advertidos de la existencia, señalar a estas gentes. Ese es el propósito, porque eso nos dan las advertencias. Y la otra es que el que llega a la iglesia pueda leer esta parte de los que apostatan y decir,
examina tu fe, si estás en la verdad. Es un momento de examinarnos. Hay un pasaje muy contundente, yo quisiera que la audiencia tomara nota de este pasaje, porque nos deja sin duda. Dice 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Creo que se sella el hecho de que quien se extravía, quien se aparta, quien apostata, no tiene a Dios. Lo dice Juan, no lo decimos nosotros. El apóstol Juan lo dice con toda claridad. Cualquiera que se extravía y no persevera. Dice una escritura que usan muchos los arminianos, que persevera hasta aquí será salvo. Sí, pero la perseverancia nuestra no depende de nosotros, sino que el que empezó la obra la terminará hasta su consumación. Es de Dios, no es nuestra. Quería agregar algo personal. Cuando mi hermano dijo, no es, el Hijo de Dios no es un perro, no es un cerdo, ¿verdad? Y lo digo por experiencia, porque yo, siendo cristiano, yo volví, me descuidé y fui al mundo. Pero no le voy a decir que era feliz en el mundo. Yo batallaba hasta para echarme una cerveza. Batallaba porque yo miraba a Cristo, ¿verdad? En cualquier situación que yo hacía, que no era, miraba a Cristo. Y digo, yo tengo que regresar a la casa de mi padre. Y regresé, y aquí estoy para la obra de la gloria de Dios. Y ahora puedo decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para nuestra liberación, para nuestra salvación. El Evangelio me ha enseñado hasta comer, ¿verdad? Hasta comer, a vestir, ¿verdad? Entonces es algo un privilegio grande. Y yo aconsejo a la audiencia, si hay alguien que se ha extraviado, alguien que lo están acusando, pero cuando la salvación es personal, uno sabe en quién ha creído y ahí no pierde la esperanza de regresar a su casa. Así de que si hay alguien que se ha extraviado por cualquier cosa y a lo mejor, como decía el hermano, se quiere hacer un apóstol, va a ser difícil. Él tiene que regresar a su casa. El nuevo nacimiento, hermanos, el nuevo nacimiento, regeneración espiritual es una nueva naturaleza que solo Dios, que solo el Espíritu Santo hace, y que no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que lo pueda revertir. Esa naturaleza es nueva. Un gato siempre va a ser un gato, eso nadie lo va a cambiar, y un perro va a ser un perro. Un cristiano nuevo, nacido de nuevo, va a ser un cristiano nacido de nuevo. Si no, entonces iríamos en contra de Romanos 8, donde dice que Dios llamó, y que Dios predestinó, y que Dios glorificó, ¿sí? a los que Él llamó. Digamos, entonces Dios se equivocó y Dios no llegó a su cometido. Entonces, creo que hay que ser consistentes con la regla hermenéutica de toda la Escritura, y se corrobora con la Escritura misma. Creo que podemos resumir esto como a veces pensamos erróneamente, hacemos las preguntas equivocadas, somos inconsistentes en lo que pensamos, tomamos fuera de contexto algunos pasajes y no entendemos la Escritura. Por eso es bueno asistir a una iglesia donde la palabra de Dios es predicada con integridad, ¿no? Pero bueno, terminamos con esta fotografía. Esperamos que hayan disfrutado de estas pláticas como una segunda parte de la que tuvimos en el 2015. Si quieren ver el video, está ahí en YouTube, en BBG Ministries, bajo BBG Ministries. Gracias a todos mis hermanos por haber compartido con nosotros. Mi hermano Roberto Quiz, aquí está en el sur de Houston, en la iglesia Bautista Anderson. Mi hermano Juan Rivera, mi hermano José Estrada y nuestro hermano pastor Jesús Amaya, está ahí al norte de Houston, si quieren visitar sus iglesias. Agradecemos también a Starbucks por proveernos estos cafés. Gracias a ellos, están aquí por el 6. Y bueno, eso ha sido todo. Esperamos que Dios pueda contestar sus preguntas y sus inquietudes. Y sigan viendo BBG Ministries. Estamos tratando de enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Dios los bendiga. Amén.